Muy buenos días. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan desde la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y ligados a los programas y a los eventos ambientales que estamos generando como parte de nuestra responsabilidad social y, de investigación y de cultura UN. Hoy compartimos con todos ustedes una charla que va relacionada con todo el tema de bonos verdes como mecanismo de transición climática. En esta conferencia nos acompaña nuestro docente de la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Juan David González Ruiz. Juan David es ingeniero administrador, especialista en estrategia gerencial y prospectiva, es máster en gestión financiera, tiene un doctorado en ingeniería, industria y organizaciones. Como les decía, Juan David es docente de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas del Departamento de Economía, es director del Grupo de Investigación en Finanzas y Sostenibilidad de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y uno de los docentes que nos acompaña a la Oficina de Gestión Ambiental en la sede de Medellín. Entonces, hoy estaremos compartiendo con el profesor Juan David y él empezará entonces su charla. De nuevo reiteramos las gracias por acompañar a la Universidad Nacional de Colombia en todos nuestros programas de gestión ambiental, y uno de ellos es la parte de educar y sensibilizar. Bienvenido, profesor Juan David. Profe, qué pena, tienes el micrófono Ok, apagado ahora o no sí. te escucho. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí, Vale, muy bien. muy bien. Gustavo, muchas gracias por la invitación a participar en esta serie de webinars relacionados con sostenibilidad. El día de hoy vamos a tener un apasionante tema relacionado con los bonos verdes. Voy a permitirme aquí compartir pantalla para que lo tengamos. Por favor, me indican si están viendo la pantalla en estos momentos. Sí, señor. Muy bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí conectados en esta charla sobre bonos verdes como mecanismo de transición climática. Es un tema que lo he venido trabajando durante muchos años, aproximadamente unos 10 años, desde que inicié prácticamente mi formación doctoral, o tal vez un poco antes, cuando estaba en la industria ya se hablaba un poco sobre financiamiento sostenible, financiamiento climático, y digámoslo, era un tema que en su momento causaba un poco de, digámoslo, había poca creencia en esto, ¿cierto? Y como vemos, como les quiero mostrar en el día de hoy, esto es un tema que no solo está en la línea del conocimiento, sino también de la práctica. Esto es una conferencia donde vamos a unir muy bien el tema de investigación y el tema de la práctica, es decir, vamos a hablar un poquito de cómo está el mercado de bonos verdes en Colombia, cómo está en Centroamérica, cómo está en la región, cómo ha venido evolucionando en el tiempo, principales emisores. Vamos a hablar también qué es un bono verde, ¿cierto? Entonces, para entrar como en ese contexto, como en ese contexto, y poder, digámoslo, llegar a nuestro objetivo final, que es que ustedes entiendan qué es un bono verde, por qué es importante la transición climática, cuáles son los principales actores. Vamos a iniciar nuestra presentación con un pequeño slide, ¿cierto? Donde definimos inicialmente qué son los bonos y luego bajamos un poco esa definición de bonos a qué es un bono verde, qué es un bono social y qué es un bono sostenible, que también por estos días es un mercado que ha venido creciendo tanto de los bonos sostenibles como de los bonos sociales. Entonces, en primera instancia, ¿qué es un bono verde? ¿Cierto? ¿Qué es un bono verde? Perdón, ¿qué es un bono? En términos generales, ¿qué es un bono? Entonces, un bono es un instrumento financiero de renta fija que las compañías utilizan para financiar, ya sea sus inversiones en propiedad, planta de equipo, para mantener el valor o para crecer el valor. Por ejemplo, se va a construir una planta, ¿cierto? Esa planta va a requerir inversión de capital, puede ser
parte de inversionistas, parte en deuda, o solo inversionistas o solo deuda, ¿cierto? Por lo general se maneja una estructura de capital que combine ambos. Entonces, cuando combina ambos, los bonos se convierten en un instrumento adecuado para financiar este tipo de inversiones. Estas inversiones se caracterizan entonces por tener unos cupones, que también lo llamamos intereses, ¿cierto? Que se pagan de manera periódica de acuerdo al deal de la transacción. Es decir, se pueden pagar semestrales, o se pagan anuales, o se pagan mensuales. Eso depende cómo se realice la estructuración del bono. Desde el punto de vista del emisor, es decir, de la compañía que emite el bono, ya sea verde, sea un bono vanilla, es decir, un bono vanilla es un bono normal que no tiene ningún impacto definido desde el punto de vista social ambiental, se contabilizaría en el pasivo no corriente, como una deuda de largo plazo. La naturaleza de los bonos son instrumentos financieros de largo plazo, ¿cierto? Entonces, por definición, desde la contabilidad financiera nos dicen que los pasivos de largo plazo se contabilizan en el pasivo no corriente. Ahora, desde la perspectiva del inversionista, ya lo contabilizaría en el activo no corriente, porque es una inversión de largo plazo. ¿Listo? Cuando hablamos de largo plazo, ahorita nos vamos a dar cuenta cuando miremos las maduraciones, es decir, los términos o los plazos mejor, a los cuales se emiten este tipo de instrumentos financieros, vamos a ver que oscilan entre 5 y 20 años aproximadamente, ¿cierto? O sea, es decir, no son inversiones que se hacen o sea, no se emiten bonos a menos de un año, ¿listo? También vamos a ver un caso especial que sucede en Panamá, donde tenemos muchos bonos que se emiten, pero donde sus términos, sus duraciones no son tan largas, ¿cierto? Hay duraciones un poco más corticas, de hecho hay bonos que se emiten a un año, ¿listo? Bueno, entonces, entendiendo el bono como un instrumento financiero que se utiliza para financiar propiedad, planta de equipo especialmente, una división, por decirlo así, para que lo entendamos, va a tratar de ser lo más coquito, lo más sencillo posible en el lenguaje para que esto se entienda de manera bien fácil. El bono verde tiene las características de un bono, pero tiene un ingrediente adicional, que es que este bono debe tener impacto verde, es decir, impacto ambiental. Por lo general, este impacto ambiental se mide por la reducción en la emisión de CO2, por lo general, ¿cierto? Pueden existir otros KPIs asociados a ese impacto verde que pueden llevar a que ese bono tenga las características de un bono verde. Entonces, cuando las compañías emiten bonos verdes, de en adelante los vamos a llamar emisores. Cuando el emisor emite un bono verde, este bono debe ser utilizado para financiar o refinanciar en parte o en totalidad proyectos verdes elegibles, es decir, proyectos que tengan un impacto sostenible, o sea, un impacto ambiental en este caso, mejor. ¿Listo? A diferencia de voy a hablar lo más sencillo posible, de su primo hermano, que es el bono social, este ya tiene un impacto social y sus KPIs están asociados a beneficios sociales, ya sea, bueno, especialmente cómo impacta a la comunidad y cómo los recursos ayudan a generar valor social, por decirlo así. Vuelvo y repito, voy a hablar lo más sencillo posible para que esto se entienda lo más fácil posible. Ahora, antes ya tenemos bono verde, impacto ambiental, bono social, impacto social. Nacen los bonos sostenibles, que el bono sostenible puede tener impacto verde, es decir, puede tener impacto ambiental y o social, es decir, puede tener impacto cuando las compañías emiten bonos verdes, bonos sostenibles, perdón, estos bonos sostenibles pueden tener impacto ya sea ambiental y o social. Para no ir muy lejos, Bancolombia hace algunas semanas emitió un bono sostenible por un valor de 640 millones de dólares. ¿Qué se esperaría que se hicieran con esos recursos? Que se financiaran, que ellos le presten a compañías vía productos financieros, que le presten a esas compañías y que esos recursos en las compañías tengan proyectos que tengan impacto ambiental y o social.
Ahora, digámoslo, ¿quién define o cuál es el marco, cuáles son los lineamientos para definir que un bono ya sea verde, social o ambiental? ICMA, la International Capital Market Association, define unos principios. Está el principio de los bonos verdes, el principio de los bonos sociales y el principio de los bonos sostenibles. Y también tenemos un jugador muy importante en el mercado que es Climate Bond Initiative como ente rector, principalmente, no digo exclusivamente, principalmente para bonos verdes. Entonces, ICMA inicialmente nos dice, venga, dígame usted en qué va a usar los recursos. Listo. Ahora, evalúe cuál va a ser el impacto sostenible de esos proyectos. A esos recursos hay que hacerle trazabilidad. Es decir, hay que garantizar a los inversionistas que ellos ponen los recursos y que esos recursos van a ser utilizados para proyectos que tengan el impacto con el que se emitió el bono, ya sea verde ambiental, ya sea social, un impacto social, o ya sea sostenible, que tengan ambos impactos. Y por último, como lo vamos a ver ahorita también, el reporting, es decir, cada año generalmente los emisores realizan reportes y le dicen al mercado, usted me dio, no sé, 200 millones de dólares, yo los estoy utilizando de esta manera, estoy financiando estos proyectos en estos sectores, la cartera se está comportando de esta manera, es decir, hacen un informe supremamente detallado donde le presentan al mercado las cifras de manera transparente y que permitan generar confianza, porque este es un instrumento donde los recursos que se captan tienen que tener un focus muy especial, vuelvo y repito, ya sea verde, social o ambiental. Verde, social, bueno, verde ambiental y social o sostenible que tiene ambos impactos. Esta conferencia que vamos a tener el día de hoy, vamos a hacer focus en los bonos verdes, es decir, en los instrumentos de financiación emitidos, ya sea en mercado primario o en mercado secundario, y cuáles han sido los principales sectores, ¿cierto? Entre tantos temas que vamos a conversar en esta mañana. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo le garantiza el mercado, perdón, cómo le garantiza el emisor al mercado que sus recursos están siendo utilizados con los fines con los cuales fueron emitidos, esos títulos valores? Entonces, existen los verificadores, los que dan la segunda opinión, que principalmente son las Big Four, ¿cierto? Las Big Four, y también están estas compañías que son jugadores relevantes en el mercado, que emiten un concepto acerca de los usos de los recursos e indican en esos reportes, lo que hacen es un validador, y lo que dice, sí, el emisor está utilizando los recursos cuando los recursos para los cuales fue objeto la emisión. Ejemplo, emisión de bono verde para energía renovable. ¿Listo? Para la generación de energía renovable. Entonces, esta segunda opinión, estos verificadores validan que esos recursos sí se estén utilizando para el desarrollo de proyectos de energía renovable y no para otro tipo de proyectos. Entonces, estos verificadores ofrecen al mercado transparencia y credibilidad. Digámoslo, es un reporte que le da tranquilidad al inversionista y dice, sí, mis recursos están siendo invertidos en lo que el emisor dijo que iba a hacer con esos recursos. Vale. Ahora, esto es, por ejemplo, esto es una segunda opinión que lo hizo la compañía Sustainalytics, que es un jugador clave en el tema de segundas opiniones en bonos verdes en América Latina y el Caribe. Esto fue para la misión que hizo Bancoldex. Ahorita vamos a hablar de un poco con mayor detalle de todas estas emisiones. Y lo que le dice al mercado le dice, vea, ¿cuál fue la estrategia medioambiental? ¿Cuál fue el impacto en los recursos? ¿Cuál es la opinión de Sustainalytics sobre el marco de bono verde? La cartera de proyectos. ¿Cómo han sido las revisiones externas? Aquí dicen especialmente el formulario. Es decir, esa segunda opinión es fundamental en el mercado para generar confianza y credibilidad. Algo que, por ejemplo, los bonos vanilla, los bonos normalitos, no tienen. Es decir, los bonos, cuando se emite un bono normal en el mercado, ya sea mercado primario o el mercado secundario, especialmente en el primario, que es donde la información tiene que estar publicada, no hay segundas opiniones. Mientras que en el bono verde, sostenible o social, estas segundas opiniones
generan esa transparencia en el mercado y le dicen, venga, el emisor sí está utilizando los recursos para los fines que emitió ese bono. Ahora, entendiendo qué es un bono y qué es un bono verde, vamos a revisar un poco cuál es la conexión que existe de los sectores con los objetivos de desarrollo sostenible, que más adelante igual lo vamos a volver a tocar este tema. Entonces, si hablamos de sectores, me voy a adelantar un poco también hablando de cuáles son los principales. Energía renovable en la región, cuando digo la región es Latinoamérica y el Caribe, es el principal sector en el cual se están emitiendo bonos verdes. ¿Para qué? Específicamente para proyectos de energía solar, energía eólica, energía geotérmica, energía mareomotriz y también, por ejemplo, que no aparece acá, para distribución, para almacenamiento. Entonces, digamos lo que la energía renovable es clave en el proceso de transición que estamos viviendo en estos momentos por todo el tema de cambio climático. Otro sector clave, transporte. El sector clave, transporte, hoy en día, de hecho, vamos a hablar, me voy a adelantar un poco, esto aquí me estoy adelantando un poquito, pero es para que entienda como el contexto y la importancia. En marzo de este año, el Banco Finandina, que es un banco especializado en financiar transporte, ya sea motos, vehículos, etcétera, etcétera, emitió un bono por 127.000 millones de pesos. Su focus, le dijo a los inversionistas, le dijo al mercado, yo necesito recursos porque esos dineros que ustedes me den a mí, yo los voy a utilizar para financiar vehículos. Es decir, cuando venga acá una persona que compró un vehículo híbrido, por ejemplo, un vehículo 100% eléctrico, yo voy a tener una oferta de valor especial para financiarlo a tasas diferenciales, respecto a un vehículo, por ejemplo, de gasolina o un vehículo de gasolina normal o de diésel, por ejemplo. En tercero tenemos aquí agricultura. Esto es, en Latinoamérica y el Caribe se está moviendo mucho el tema de agricultura, de uso de tierra, y los bonos verdes han jugado un papel muy importante. Los otros sectores no es que no han sido importantes, sino que en el top 3 tenemos energía, transporte y agricultura, uso de tierra especialmente. Bueno, aunque aquí podríamos incorporar aquí eficiencia energética a temas de energía. Si lo metemos como todo en un mismo sector, también cabría perfectamente ahí. Entonces, si ustedes analizan, existe una relación directa entre sectores y objetivos de desarrollo sostenible. Unos tienen una relación mucho más directa que otros, pero el objetivo es que los bonos, aquí voy a hablar en términos generales, los bonos verdes, sociales y sostenibles apunten al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Uy, perdón, ¿qué pasó acá? Vuelvo con ustedes acá. Muy bien. Ahora, ¿por qué emitir bonos verdes? ¿Listo? Entonces vamos a hablar desde dos perspectivas. Una del emisor y otra desde la perspectiva del inversionista. ¿Listo? Voy a tratar de ser aquí un poquito muy rápido porque quiero presentarles muchas cosas, entonces me disculparán, ¿vale? Si alguien quiere que luego hagamos una llamada para hablar con mayor detalle de todos estos temas, bienvenido. Entonces tenemos para el desarrollo de ciudades inteligentes. Las principales ciudades inteligentes en el mundo están siendo financiadas, va a abrir un poquito el espectro acá, con deuda sostenible, ya sea deuda social, ya sea bonos sociales, perdón, bonos sostenibles o bonos verdes. Direccionamiento estratégico en el largo plazo. No sé si es muy fácil entrar a la prensa, portafolio, República, Semana, Valora Analytics y mirar que cuando hay una emisión de un bono verde, inmediatamente se lo comunican al mercado y dicen, venga, es que dentro de nuestra estrategia la sostenibilidad juega un papel importante. ¿Listo? Recursos con tasas competitivas. Vamos a ver que aunque no hay consenso en el mercado en términos mundiales, aquí no solamente va a hablar de la región acerca del greenium, el greenium es la diferencia entre la tasa de un bono vanilla y la tasa de un bono verde. Este gap que hay acá, esta brecha, es lo que llamamos el greenium, y eso es lo que también incentiva a los emisores para ir al mercado y buscar y emitir bonos verdes. Porque
digámoslo, ese es como el beneficio que pueden obtener los emisores para emitir bonos verdes, que van a encontrar tasas competitivas respecto si emiten un bono normal. Diversificar el portafolio de financiamiento. Eso es uno de los retos y desafíos que tenemos más adelante. Es decir, en nuestra estructura de capital de las compañías, la pregunta que nos debemos de hacer, señores presidentes, aquí hay mucho futuro, presidente de compañía, gerente financiero, CEO, es cómo estamos incorporando en nuestra estructura de capital deuda sostenible, sea verde, social o sostenible. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de esos retos también. Otro aspecto importante, que no solo los grandes jugadores en el mercado ya están emitiendo bonos verdes. Ya los bonos verdes es un instrumento que antes se veía muy high class y ya vemos que por montos se pueden emitir montos pequeños a plazos no tan largos y ya no se ve como algo utópico, como algo inalcanzable, que jugadores pequeños puedan emitir bonos verdes en el mercado. Entonces, beneficios del emisor, ya hablamos, diversificar la fuente de financiación, generación de nuevas oportunidades de negocio, la sostenibilidad genera oportunidades de negocio. Cuando ir muy lejos, el bono que fue emitido en marzo, este que les comento de Banco Finandina, una nueva oportunidad de negocio, financiación de movilidad eléctrica. Entonces, voy a financiar movilidad eléctrica, necesito fuentes de financiación que estén alineados con lo que yo hago. Entonces, buscan, en este caso, emitieron bonos verdes para crear, digámoslo, o para la identificación de esa unidad de negocio ahí. Sostenibilidad como estrategia corporativa, ya los objetivos de desarrollo sostenible, aquí voy a adelantar también un poquito acá, la estrategia está alineada con los ODS. Es muy común ver en los reportes de las compañías indicar en el producto del curso del desarrollo de nuestro objeto social, tenemos más impacto en el ODS 4, en el ODS 5, en el ODS 10, etcétera, etcétera. Es decir, cómo a partir del desarrollo del core del negocio estamos impactando los objetivos de desarrollo sostenible. Sin lugar a duda, también el branding, lo que les decía ahorita, una compañía emite bonos verdes o bonos sostenibles o bonos sociales y eso sale en la prensa en todas partes. ¿Por qué? Porque le está comunicando al mercado, desde el punto de vista del mercadeo, le está diciendo, venga, que es que yo lo estoy haciendo diferente. Yo lo estoy haciendo diferente tanto desde la fuente de financiación como en el desarrollo de mi core de negocio. Percepción de líder percepción de líder en el mercado, esto es muy importante. Esa percepción venga, es que usted es líder en financiación de movilidad eléctrica, usted es líder en financiación de construcción sostenible, usted es líder en financiación de energía renovable, etcétera, etcétera. Por otra parte, desde el inversionista, reputación, ¿cierto? Reputación, también identificar nuevas oportunidades de negocio donde ese inversionista pueda poner sus recursos. Miren esta que lo conversamos ahorita, inversiones certificadas por revisor externo. Es decir, ya tiene una validación de un tercero que le está dando garantía, que le está dando confianza para realizar esa inversión. Este que aparece acá es bastante curiosa en el sentido de pueden hacer desinversiones a través del mercado secundario. Sí lo pueden hacer, pero lo que está pasando en la vida real es los inversionistas que tienen bonos verdes no van a venderlo, sino que lo tienen hasta el vencimiento. ¿Por qué? Porque algunos portafolios de inversión tienen mandatos donde les dice, por ejemplo, el 10% de las inversiones tienen que estar en deuda sostenible. Y el problema es que no hay match entre la oferta y la demanda. Hay muy poca oferta por las condiciones macroeconómicas que vemos actualmente, por condiciones fiscales y políticas que estamos viviendo, pero hay mucha demanda. Entonces, los que tienen bonos, y aquí hablo del espectro para sostenibles, sociales y verdes, los están manteniendo hasta el vencimiento, por lo general, no lo quieren vender. ¿Listo? No lo quieren vender. Entonces, aquí se presenta una oportunidad también, y como lo vamos a ver ahorita en el bid cover, es decir, en el apetito que tiene el mercado por este título de instrumentos financieros, que el mercado está pendiente a que salga un nuevo bono verde para comprarlo.
Entonces, en términos generales, aquí va a leer textual, me va a permitir leer esto textual porque me parece supremamente importante. Dice así: los bonos verdes, sociales y sostenibles nacen como una solución para unir las necesidades de financiamiento a largo plazo de proyectos benéficos para el medio ambiente y la sociedad, así como para ampliar los instrumentos de inversión. Es decir, ya las compañías deben de tener en su core de negocio, deben de tener la estrategia, deben de tener la sostenibilidad como parte de su eje, como parte de su ADN. Entonces, para poder, o como mecanismos para desarrollar su objeto social, pues vamos a buscar estrategias de financiación que estén alineadas con eso. Entonces, en ese orden de ideas, los bonos verdes, sociales y sostenibles juegan un papel supremamente importante. Ahora, desde la realidad del mercado, ¿cómo se emite un bono? Aquí voy a ir un poquito rápido. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo miro por acá la hora. Bueno. En primera instancia, entonces, en primera instancia, la entidad emisora, se me perdió aquí el mouse, a ver. Segundito aquí que se me perdió el mouse acá. Bueno, la entidad emisora, acá, la entidad emisora, que lo vemos ahí con el número 1, esta entidad emisora es la compañía que emite bonos. Entonces, a través de un asesor financiero, una banca de inversión, que le ayuda a estructurar todo el tema de la emisión del bono, hacen un documento que se llama el prospecto de la emisión. El prospecto de la emisión, yo lo digo de manera coloquial para que lo entendamos supremamente sencillo, es la hoja de vida del título. Es decir, la hoja de vida del título valor. En bonos, un título valor que se transa en el mercado de capitales, ¿cierto? O pues se puede, o si se emiten en mercado secundario, digámoslo, el prospecto es el que dice el monto, la tasa, la descripción de la compañía, en ocasiones indica para qué se van a hacer, para qué se van a utilizar los recursos. Es decir, es un documento muy completo que lo que le da también es, digámoslo, bueno, aparte de cumplir requisitos, es un documento que se cuelga en la Bolsa de Valores de Colombia, para este caso puntual en nuestro país, que le da tranquilidad al emisor y le da, bueno, perdón, no la tranquilidad, le da información, ¿cierto? Le da información. Ahora, esa emisión, los bonos, tienen que ser calificados por una firma calificadora de riesgo. Luego, un paso siguiente es pedir aprobación a la Superintendencia Financiera de Colombia de la emisión de ese bono, ya sea en el mercado primario o en el mercado secundario. Se aprueba la emisión, se inscriben los títulos en la bolsa, se venden a través de los colocadores, es decir, de las firmas comisionistas de bolsa. Los inversionistas le pagan a la firma comisionista de bolsa, la firma comisionista de bolsa le paga al emisor el valor emitido menos comisiones, y así el título ya se podía, por decir, el título se emite hoy, a partir del momento ya que se emite, ya se puede transar en el mercado secundario, donde es el mercado donde se compra y se venden títulos valores. Ahora, cuando ya pasa el tiempo, ya se tienen que pagar cupones, es decir, los intereses, a través de DCVAL, que es donde se hace el contrato de custodia, de depósito y de custodia. En otras palabras, es el que dice quién es el tenedor del bono, o sea, quién es el tenedor de quiénes son los dueños del bono, por decirlo así de una manera supremamente sencilla para que se entienda. Y DCVAL le dice, ya es momento de que se pague cupones y el capital. Entonces, los tenedores son estos 100 personas naturales y jurídicas. Entonces, el emisor, a través de los colocadores, procede a devolverles el capital que pusieron y a pagarle los intereses. Recordemos un poco desde el punto de vista teórico que los intereses, en este caso los cupones, se entienden como el costo por el alquiler del dinero ajeno. En otras palabras, te estoy alquilando algo, te estoy alquilando dinero, y cada cuota me devuelves un pedacito de lo que yo te presté, más el alquiler por el dinero que tengo. Un momento aquí que se me había, no sé qué pasó por acá. Ya, vale, muy bien. Entonces, ¿quiénes están participando en el mercado? Aquí un poco de lo que pasa en el mundo, ni siquiera en Latinoamérica del Caribe especialmente.
European Investment Bank fue el primer emisor de bonos verdes, eso fue en el año 2007. En el año 2007 nace el mercado de bonos verdes. Fue una emisión, digámoslo, exitosa, tuvo mucha acogida en el mercado, y a partir de ahí se entendió que la deuda podría tener un fin específico, un fin puntual. En este caso fue desarrollar proyectos que tuvieran impacto ambiental. ¿Quiénes más están participando en este mercado? Está participando el Banco Interamericano de Desarrollo, está participando el IFC, ICMA, Climate Bond Initiative, inversionistas, Green Climate Fund. Es decir, hay varios inversionistas e institutos que participan para desarrollar el mercado. Participan los verificadores, participan los inversionistas institucionales que son, digámoslo, objeto de compra de estos bonos, ¿cierto? Las bancas de desarrollo, ya sea para generar emisiones o para comprar deuda. Por ejemplo, la FN ha participado en la estructuración y compra de bonos verdes. No han emitido, sino han participado como estructuradores y como compradores de emisiones. Findeter ha emitido, Bancoldes ha emitido, y aquí una pequeña lista de quienes podrían ser potenciales emisores en nuestro mercado. El Metro de Medellín, Renting Colombia, Argos, Grupo Éxito, TCC, PM, es decir, son potenciales emisores que, ya es una opinión personal, en cualquier momento podrían estar debutando en el mercado de bonos verdes. Ahora, ¿cómo está el mercado en Latinoamérica? Entonces, esa fue una pregunta que nos hicimos en el grupo de investigación hace algunos años, ¿cierto? Hace algunos años, y para responderla realizamos dos investigaciones. La primera está relacionada con qué está pasando en Latinoamérica y el Caribe. O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en Latinoamérica y el Caribe? Revisamos qué estaba pasando y cómo esa emisión de bonos verdes llevó también al desarrollo de productos financieros. ¿Listo? Recordemos ahorita, por ejemplo, cuando yo les decía que Banco Finandina capta recursos del mercado a través de bonos verdes, pero debe tener, si no los tiene, los desarrolla, productos financieros verdes para poder entregarlos al mercado. Entonces, en ese orden de ideas también nos hicimos la pregunta de, venga, ¿cómo está haciendo el desarrollo de productos financieros verdes en la banca latinoamericana? Y quisimos hacer un énfasis especial en qué estaba pasando en los bonos verdes para energía renovable en América Latina y el Caribe. No sé si recuerdan que ahorita les comenté que energía renovable es el principal sector. Es el principal sector en monto y por número de deals, es decir, el número de bonos verdes. Entonces, aquí hicimos un zoom, hicimos un análisis mucho más detallado de cuál fue, hablo en pasado, porque eso ya es con datos a 2020, cuál fue el comportamiento del mercado de este tipo de instrumentos financieros. A partir de este momento les pido disculpas, hay unas partes de la presentación que están en inglés, hay otras partes que están en español, pero voy a tratar de que todo sea lo más fácil posible de explicar. Entonces, inicialmente, ¿qué chequeamos? Revisamos los países que habían emitido bonos verdes. Entonces nos encontramos, ojo, desde el 2014 que se realizó la primera emisión hasta el 2020. ¿Listo? Ahorita les cuento qué pasó en 2021 y qué va pasando en 2022, pero ahí esta presentación está como por etapas. Primero desde 2014-2020, que corresponde al paper publicado sobre el desarrollo de bonos verdes en América Latina y el Caribe, y luego les doy un update de lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que solamente 11 países, ¿listo? 11 países, que equivale al 33%, han emitido bonos verdes. Es decir, de los 33 que tenemos en Latinoamérica y el Caribe, solamente 11 han emitido bonos verdes. En Centroamérica, aquí hay un énfasis especial en Centroamérica, está Costa Rica, Panamá y Barbados, que vamos a hacer un zoom a ese sector más adelante.
respecto a las transacciones, nos encontramos que se emitieron 139 bonos. Pero ojo, ¿qué pasa? Un bono puede estar dividido en series. Es decir, de hecho, como vamos a ver ahorita, el de Banco Finandina tiene 2 series. Y las series por lo general están dadas por plazos. Entonces, uno puede estar, por ejemplo, a 3 años, otro puede estar a 5 años, otro puede estar a 10 años, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos 39 bonos, pero si consideramos las series, vamos a tener 170 bonos verdes, ¿listo? Emitidos por 99 emisores. Eso nos da un total de emisión por volumen de 26 billones de dólares. Ojo que es con B, no con M. 26 billones de dólares. Es decir, 1.000 millones de dólares. ¿Listo? O sea, un billón de dólares equivale a 1.000 millones de dólares. ¿Cómo ha venido evolucionando el mercado? El mercado inició con una emisión de 204 millones en el 2014. Ya en el 2020 teníamos una emisión de 9 billones. Quiere decir que el mercado creció 44 veces si comparamos 2014 con 2009. Miren el potencial y esto cómo ha venido creciendo. Ahora, si consideramos los crecimientos anuales, Latinoamérica y el Caribe ha crecido un 88. En el mundo, 1.41. Y en mercados emergentes, 1.97. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos muy lejos de lo que está pasando en los mercados emergentes. Es decir, la región, hablando en términos generales, ha tenido un comportamiento superlativo respecto a otras latitudes y hasta otros países, ¿cierto? Porque ha sido muy activo, muy activo. Y aquí vamos a ver ahorita que, por ejemplo, los gobiernos, la deuda soberana verde ha jugado también un papel relevante. Dentro de los 99 emisores, ¿qué nos encontramos? Que hay soberanos, hay supranacionales, es decir, están bancas de desarrollo especialmente, y compañías públicas y privadas. Hablando un poquito del primer bono, este primer bono se emitió en el año 2014 en Perú y lo emitió el consorcio Transmantaro para generar energía renovable, para proyectos de generación de energía renovable. El plazo fue 15 años, 204 millones, como lo comenté anteriormente, una tasa cupón de 4.7%, fue una deuda senior y paga cupones 2 veces al año, el 16 de abril y el 16 de octubre. Quiere decir que hace aproximadamente un mes pagó cupones. Aproximadamente un mes pagó cupones, es decir, intereses. ¿Qué ha pasado en el mercado? O sea, ¿cómo ha venido evolucionando? ¿Listo? ¿Cómo ha venido evolucionando? Brasil es un jugador relevante en la región. O sea, Brasil está fuera de la muestra en el sentido que es líder tanto en emisiones en volumen como en número de deals. Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿por qué? Bueno, si hacemos un doble clic en Brasil, ¿qué está pasando en Brasil? Resulta que la transición energética en Brasil ha venido muy acelerada y lo que ha conllevado a que los proyectos de energía renovable se desarrollen con mayor rapidez financiados por medio de bonos verdes. De lo que hablamos ahorita es, ¿yo qué hago? ¿Cómo estoy vinculado con la sostenibilidad? ¿Y cómo encuentro productos financieros sostenibles que me permitan desarrollar este tipo de productos? Entonces nos encontramos, por ejemplo, que Brasil tiene 93, hablo en pasado, hasta 2020, 93 deals, tuvo de todo un poquito, ya lo vamos a hablar, 93 deals para un total emitido de 9.8 billones de dólares. O sea, Brasil es el líder en la región, sin discusión. Los principales sectores está energía, 3 billones, 61 bonos verdes, forestry, especialmente la industria papelera, 9,3 billones, y la banca de desarrollo. Mire, ha tenido 3 emisiones por 1.1 billones de dólares. O sea, Brasil es un jugador, uno podría hacer tranquilamente un informe de Brasil, porque Brasil tiene mucha data que permite hacer análisis bastante interesantes. Ahora, con Panamá nos pasó algo muy particular, porque ahorita vamos a hablar de Chile, pero vamos a hacer un zoom acá primero en Panamá. Panamá, miremoslo acá. Entonces, Panamá tiene 11 deals.
Es decir, uno dice, tiene muchos bonos verdes emitidos. Entonces uno diría, puede existir una correlación entre número de bonos verdes emitidos y monto. Y resulta que cuando hicimos esa revisión, mire Panamá dónde está. Es decir, Panamá tiene muchos bonos verdes emitidos, pero de muy bajo monto. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer un zoom a qué es lo que está pasando en Panamá. Es un mercado, vuelvo y repito, es un mercado que tiene muchos bonos verdes emitidos. De hecho, hay muy pocos emisores, también lo vamos a ver ahora, y donde el monto no es tan representativo respecto a otros países en la región. Chile. Chile sin duda juega un papel importante en la región, especialmente la deuda soberana chilena, verde, social y sostenible, son los principales jugadores. Chile ocupa el segundo lugar en emisiones, como lo vamos a ver ahorita. Para 2020 ya tenían aproximadamente 8 billones de dólares emitidos. Entonces, me parece o no me parece, los datos hablan que Chile es un jugador relevante en el mercado, donde tiene muchos emisores. Aquí ya sí tiene muchos emisores, aparte pues de los soberanos, y Chile es jugador clave en la región, en la emisión de bonos verdes y en la transición energética y social. Cuando hablamos de hecho de la teoría y de la práctica en transición justa, hablamos no solo de elementos que tengan que ver con impacto de cambio climático, es decir, impacto ambiental, sino también de impacto social. Y Chile, digámoslo, por el volumen de deuda emitida, tanto social como verde y sostenible, le está jugando muy fuerte, o sea, le está apostando mucho a la transición justa. México también es un jugador relevante en la región. Aquí quiero resaltar por ejemplo, de este industry, que es aproximadamente $1 billón fue por Coca-Cola FEMSA. Coca-Cola FEMSA emitió un bono verde en el cual dijo que iba a hacer tratamientos de agua, iba a mejorar las reducciones de CO2, es decir, iba a disminuir la emisión de CO2 en la atmósfera, y pudo captar recursos bien interesantes en el mercado. Barbados, aquí es donde yo les digo que no necesariamente emitir un bono de 650 millones de dólares o de 3 billones, algo así, no. Barbados, por ejemplo, una compañía de energía, perdón, una corporación financiera emitió, lo que pasa es que estos recursos fueron utilizados para financiar proyectos de energía, captó 1.5 millones de dólares a 4 años. Entonces miremos que no es que los montos pequeños no se puedan emitir, claro, sí se pueden emitir tranquilamente, y hay inversionistas que también están dispuestos a comprar esos montos. Ahora, en los plazos, entonces cuando hablamos de plazos, mire qué pasó acá. Nuestra deuda, nuestros plazos se centraron especialmente entre 5 y 20 años. ¿Por qué quiero hacer énfasis acá? Porque en Centroamérica pasa otra cosa diferente. O sea, pasa un fenómeno que estoy investigando a ver qué puede pasar y cuáles son las diferencias entre los bonos, entre el mercado, inversionistas, emisores. Ahí juegan muchos factores, ¿cierto? Porque en Centroamérica pasa algo un poco diferente a esto que pasa en Latinoamérica y el Caribe. Un poco acá del uso de los recursos. Entonces, miremos acá, por ejemplo, energía, papel supremamente relevante en la región. Aproximadamente 36% de las emisiones de bonos verdes fueron para desarrollar proyectos de energía renovable, todos los que les comenté anteriormente, directamente relacionados con el Objetivo de Desarrollo 7, 9 y 11, en transporte, le estaría de manera directa e indirecta con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, luego uso de tierras, agricultura, lo que les mencionaba ahorita. Entonces, digamos lo que se está moviendo el mercado de bonos verdes. Y la idea, uno de los objetivos de esta charla, que lo mencionó Gustavo al principio, es vamos a sensibilizar, ¿cierto? Vamos a sensibilizar y a decirle a nuestros futuros empresarios, a nuestros futuros presidentes de compañías, hay otras formas de financiar. Hay otras formas de financiar que son más baratas y que tienen mayor impacto ambiental y social. Un poquito lo que estuvo pasando. Miremos aquí el 2020 pandemia, bajó el número de deals. Aquí se tenían alrededor de 60
casi 60, y aquí bajó a 48 aproximadamente. Eso fue en pandemia. Y aquí pasó algo, no tengo datos para mostrarlo, pero sí tengo, pues no tengo un slide para mostrarles, pero sí tengo datos que confirman que existió una relación inversa. Bajó el volumen, en pandemia, bajó el volumen de bonos verdes e incrementó el volumen de bonos sociales. Entonces, miremos que si los bonos sociales sí tienen un fin y sí tienen un sentido. El bono acá, especialmente, miremos en esta partecita, inició el mercado con 204 millones de dólares, el 2020 ya había 9 billones, un mercado supremamente bonito de 26 millones de dólares, un crecimiento de 44%, un crecimiento anual de 1.8 veces, mientras que los mercados emergentes tenían 1.90, estaba creciendo 1.97. Es decir, que Latinoamérica y el Caribe está jugando un papel relevante, un papel supremamente importante en la transición climática, no solo a nivel región, sino a nivel mundial. Aquí un poco como mirar como la evolución de los sectores, miremos que energía siempre ha sido un papel, ha tenido un rol supremamente bueno, supremamente pertinente. Miren acá cómo va evolucionando en el tiempo. El segundo fue transporte. Otro aspecto, por ejemplo, para analizar desde el punto de vista de investigación y desde la práctica, por qué las emisiones de transporte se demoraron tanto. Están llegando más o menos en el 2016. O sea, se demoraron 2 años para meter un bono de transporte. Bono verde enfocado en transporte. ¿Listo? Bono verde enfocado en transporte. Se han emitido bonos sociales, perdón, bonos sostenibles para transporte. Pero recordemos que esta presentación es de bonos verdes. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasó? Todo lo anterior que les comenté pasó en 2020, 2014, 2020. Ahora, ¿qué ha pasado en 2020 y 2021? Entonces, Chile, jugador relevante. Voy a ir un poquito más rápido. Chile, jugador relevante en la región. Brasil, ni se diga, siempre financiando proyectos de energía renovable. Las corporaciones financieras supremamente activas para financiar los sectores de transporte también, agricultura. Argentina para financiar energía renovable, México para financiar infraestructura sostenible, aeropuertos, real estate, food and beverage, aquí donde está el que les digo de Coca-Cola FEMSA. Colombia, aquí quiero hacer un poquito de zoom acá. Colombia ganó en el año 2022 a la mejor emisión soberana de un bono verde en el año 2021, es decir, se emitió en el año 2021, pero los premios dan pues, al año siguiente. Se ganó el premio al mejor bono verde soberano, emitió 0.4 billones de dólares, es decir, 400 millones de dólares, 400 millones de dólares, se emitió en moneda local y en el mercado doméstico, y mire lo que pasó, el Big to Cover. El mercado demandó 4.61 veces el bono. Es decir, casi un 50% aproximadamente. Perdón, más de un 50%. Más de un 50%. ¿Qué quiere decir este Big to Cover acá? ¿Qué quiere decir este Big to Cover? Este Big to Cover quiere decir que por cada, ese 461, que por cada 100 pesos que emitió el gobierno colombiano, los inversionistas querían 461 pesos, por decirlo así. Listo. Se tuvo un greenium esto se emitió, se tuvo un greenium porque esto se emitió por series. La primera serie, que corresponde aproximadamente al 50%, fue un greenium de 7 puntos básicos, y la segunda serie, que tuvo un Big to Cover de 1.5, tuvo un greenium de 15 puntos básicos. Entonces esto demuestra también que al emitir bonos verdes se obtienen mejores condiciones de mercado. Como les digo, voy a ir un poquito rápido porque no quiero que se me queden aquí aspectos importantes, y ya veo que faltan 10 minuticos. Este es como el mapa de lo que nos encontramos a octubre del 2022, es decir, esta información está actualizada hasta hace una semana larguita aproximadamente, donde tenemos que, como les decía ahorita, Chile, jugador supremamente importante en la región, Brasil obtiene el segundo puesto y México obtendría el tercer puesto. Listo, aquí tenemos, aparte tenemos la supranacional, que digámoslo no pertenecen a un país específico. Colombia, en el mercado colombiano, ha sido muy activo, muy activo y está dentro, digámoslo,
dentro de lo que se esperaba también, aunque lo que se espera cuando las tasas de interés bajen es que el mercado de capitales se reactive. Un poquito aquí hacia adelante, ¿qué ha pasado en el mercado de Centroamérica? Lo que les decía ahorita de esta compañía CIFI, es una compañía, es una institución no financiera en Panamá que se encarga en financiar proyectos de energía renovable. Miramos acá, 11 deals, y el promedio de maduración es de 3.27 años, es decir, no es un tan largo plazo. 50.8 millones de dólares, la última emisión en 2020 por 1 millón, ¿cierto? Y tienen un programa de bonos verdes aprobado por 200 millones de dólares que tiene una calificación AA- por Pacific Credit Rating. Entonces aquí, esto es como un pequeño, este diagrama de Sankey nos permite ver como para dónde se están yendo los recursos. Entonces energía, vuelve y juega, tiene un papel supremamente importante. Se han emitido 1.8 billones de dólares en Centroamérica, para el área de financiamiento 130, y aquí está el área de bancos de desarrollo, que el Banco Nacional de Costa Rica emitió 500 millones de dólares. De hecho, esta deuda ya venció. O sea, es decir, ya se prepagó totalmente al emisor. Bueno, voy a entrar aquí un poquillo también. Ahí hicimos el mismo ejercicio, los calificamos, y esto es un dato de la plataforma de bonos verdes que nos dice que se han evitado o reducido 29 millones de toneladas de CO2 a través de la emisión, de la emisión de bonos verdes que han financiado proyectos que tengan impacto ambiental. ¿Listo? Entonces me parece ese tema, este dato me parece importante, por eso lo quiero resaltar acá, porque se espera que se sigan emitiendo bonos verdes que tengan que tengan impacto ambiental y que ayuden a evitar o reducir las emisiones de CO2. Aquí tenemos los principales ODS que han impactado aquí el mercado centroamericano. En Colombia, entonces miremos aquí un poquito, en Colombia, ¿qué ha pasado? Se han realizado 7 emisiones, 8 emisiones, aquí hay un pequeñísimo error, aquí es 8, aquí es 8, 8 emisiones, 6 del sector financiero, 2 relacionados con energía. Este último que les comento acá, este último que les comento acá de Banco Finandina, miremoslo, fue en marzo de 2022, fue 127 millones de dólares, fue por dos series, una 3 años, otra 2 años, y miren esto acá, relevantísimo, el bid to cover, 2 veces. Quiere decir que por cada millón que el Banco Finandina emitió, los inversionistas están dispuestos a comprar 2. ¿Eso qué demuestra? Apetito en el mercado. Y si vemos por acá, este es 2.5, este es 2.8, este es 2.54, y este fue 3 que fue de Banco de Bogotá en el año 2020, una emisión muy exitosa. Esto no tiene Big to Core, pues porque fueron emisiones privadas y fueron comparados ya sea por IFC, es decir, Banco Mundial, o por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se han emitido un total en pesos colombianos, las cifras que tenemos ahorita eran dólares, se han emitido 2.430 millones de dólares, mientras que en el mercado se encuentra que la demanda es de 1.7x. Los bonos verdes en Colombia en promedio han tenido una demanda de 2.71 veces. Apetito en el mercado. Eso ya dice que hay apetito, que los inversionistas quieren comprar este tipo de instrumentos financieros. Entonces, ¿quiénes son los principales jugadores importantes? Ya sea como estructuradores o como compradores de la emisión, IFC, Banco Interamericano, Financiera de Desarrollo Nacional. Todas estas emisiones se han enfocado en energía renovable, eficiencia energética, construcción sostenible, producción limpia, movilidad sostenible. Entonces, miremos que todos esos recursos se van a destinar para desarrollar proyectos que tengan impacto ambiental. Un poquito de estos desafíos, por temas de tiempo no va a hacer como mucho énfasis, pero hay muchos desafíos, hay muchos retos que hay que superar para que el mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles, aquí quiero ampliar un poquito el espectro, siga creciendo en Colombia. Y para que eso siga creciendo en Colombia y en la región, pues creo que esto que estamos haciendo en estos momentos en la Universidad Nacional de Colombia, esta sensibilización, nos va a permitir que en el futuro tengamos muchos más emisores de deuda sostenible, porque van a tener mucho más conciencia del uso de los recursos, de lo que están captando y de cómo su core de negocio
debería tener impacto sostenible y porque también está demostrado que las compañías que son a nivel, es un estudio ya a nivel más a nivel mundial, perdón, las compañías más sostenibles tienen mejores retornos, ¿cierto? Entonces, aquí esto es relevante. Climate Bond Initiative como ente rector mundial en la emisión, no en la emisión, sino ellos orientan al mercado para la emisión de este tipo de instrumentos financieros, tiene una meta de, ellos tienen en estos momentos, dicen, el bono ya expandido al tercer quarter de este año, es decir, a septiembre, ya se habían emitido 2 trillones a nivel mundial. Ojo, solo en 2022, 2 trillones. Ellos quieren que para el 2025 se emitan en solo ese año 5 trillones. Es decir, se espera que el mercado crezca casi el doble para 2025. Para eso que necesitamos sensibilizar al mercado, sensibilizar a los inversionistas, sensibilizar a los futuros presidentes, CEO, Chief Financial Officer, a todas esas personas que están acá, que estoy seguro que van a ocupar cargos cargos de mucha responsabilidad, que van a ser decision makers en sus compañías, que van a pintar la estrategia para que tengan en cuenta este tipo de instrumentos financieros para incorporarlos en su estructura de capital. Esto es un poco lo que les he venido comentando, es un mercado de rápido crecimiento, aproximadamente está creciendo un 76% anual, principales países, Brasil, Chile y México en Latinoamérica, en Centroamérica, Costa Rica y Guatemala, estos 5 países son aproximadamente el 80% del volumen emitido, en Centroamérica la maduración está en 5 años, en Latinoamérica y el Caribe entre 5 y 10 y tal vez un poquito más. Se ha mostrado greening, es decir, mejores tasas, mejores condiciones de financiación en la mayoría de los casos. Las taxonomías, en el caso para Colombia, la taxonomía verde lo que permite es un mejor diseño de productos financieros para la banca especialmente. No va a entrar como mucho detalle porque ahí podríamos hacer otro webinar acerca de la taxonomía verde. Principales productos, energía, transporte y uso de tierra. Y me voy a despedir con esta slide que quiero que la tengamos siempre en mente. En muy pocos años las finanzas serán per se sostenibles. La sostenibilidad será el ADN de las empresas y por lo tanto de las compañías. Las compañías que solamente estén pendientes de los aspectos financieros van a tener problemas, ¿cierto? Mientras que las compañías que tengan una visión mucho más holística y mucho más sostenible y sus impactos con la sociedad y su responsabilidad social y su contrato social que firman con la sociedad, pues van a tener mejores resultados financieros. La sostenibilidad representa oportunidades que permiten el diseño de estrategias basadas en criterios ASG, es decir, criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Finalmente, quisiera invitarlos para que visiten el canal del grupo de investigación, el canal donde hay muchas conferencias relacionadas con sostenibilidad. Hablamos de bonos verdes, hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de finanzas, hablamos de ingeniería económica. Es decir, hay diferentes videos que yo estoy seguro que les van a proporcionar a ustedes elementos muy, muy, muy importantes para su formación profesional. Aquí hay unos pocos de los videos que hay. Y bueno, muchas gracias a todos por la atención. Espero que les haya gustado y que seamos cada vez más sostenibles. Juan, muchas gracias. Me imagino que tenemos muchas preguntas. Vamos a pedir el favor a Nelson si nos apoya, si hay preguntas en el Facebook para plantearle al profesor Juan David. Desde el grupo de trabajo mío en la Dirección de Sostenibilidad y Gestión Logística, profe Juan, hay una consulta y posiblemente a muchas de las personas que invitamos que están en la ruralidad. En la práctica, las personas y como nosotros, para los que no saben, desde la Oficina de Gestión Logística coordinamos todos los territorios, las propiedades de la universidad en compañía de la Oficina de Planeación. Entonces nos decimos, nosotros tenemos unos predios rurales con unos pulmones verdes bien interesantes.
y que hoy están en zonas de protección. Podríamos hacer un trabajo en coordinación con la dirección financiera a aplicar abonos verdes desde los territorios que tiene la Universidad Nacional en bosques que tenemos. Aquí me están haciendo un barrido en solo Santa Elena, en Paysandú, tenemos más de 60 hectáreas en bosques. Y así tenemos en Santa Fe de Antioquia, en Sopetrán. Entonces, una de las preguntas que me dan, realmente, ¿cómo entra la persona en la ruralidad en el ejercicio de bonos verdes cuando tiene X número de hectáreas de bosque? ¿Cómo se inscribe? ¿Con quién se asesora? ¿Cómo procede? Si de pronto hay forma de ampliar esa información, profe Juan. Sí. Mira, aquí es muy es importante tener en cuenta lo siguiente. La pregunta toca bastantes aristas, voy a tratar de organizarlas muy bien. En primera instancia, hay evidencias en el mundo donde universidades han emitido bonos verdes. O sea, Stanford, Harvard, Monash en Australia. Esos son como los referentes, los que se me ocurren acá que he visto. Y los recursos han sido utilizados para desarrollar el campus. Edificios con certificación LED, edificios que tengan mejoras en eficiencia energética, mejoras en tema de agua. Se han utilizado también para la renovación de las flotas de los autobuses intracampus. Es decir, ya hay evidencias, ya esto no es teoría, esto es práctica, que universidades han emitido bonos verdes. ¿Listo? Lo que hay que buscar, y eso lo vimos al principio de la presentación, es en qué se van a utilizar esos recursos. Porque el mercado va a llegar y la primera pregunta que va a decir, venga, usted quiere 200 millones de dólares o 100 millones o el número que sea. ¿Usted qué va a hacer con ese dinero? Es la primera pregunta que te hace el mercado, ¿cierto? Yo esto lo explico en clase de esta manera para que todos me entiendan y tal vez mis papás están por ahí conectados también. Eso es como cuando uno va y le pide plata a los papás, ¿cierto? Los papás le dicen a uno, venga, ¿usted qué va a hacer con ese dinero? Ah, es que yo quiero comprarme unos tenis, es que yo quiero comprarme un computador, es que yo quiero hacer tal cosa, ¿cierto? Entonces, eso mismo es el mercado. Cuando el emisor va por recursos financieros al mercado de capitales, el mercado le pregunta, ¿usted qué va a hacer con esos recursos? Entonces, lo que primero que tendré que hacer, en este caso, ya la universidad, es diseñar un pipeline de proyectos, es, listo, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su focus, es, listo, vamos a hacer este proyecto y necesitamos tantos recursos. ¿Podemos emitir un bono verde con eso? Sí, no. Y no solo si podemos, no solo si queremos, también si podemos, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, identificar muy bien como los proyectos. En segunda instancia, que no es objeto de esta reunión, pero creo que es es una muy buena idea también, es no solo investigar por el tema de bonos verdes, sino también por el mercado de bonos de carbono, que también puede ser una muy buena alternativa. ¿Listo? Es una muy buena alternativa que se podría analizar, captar recursos a través del mercado de bonos de carbono. Con eso, con el profe César, el profe César, se me olvidó el nombre del profe, de Forestal. Lo tengo aquí en la... el profe. César Urrego. Con el profe Urrego, él es un experto en todo este tema de mercados de bonos de carbono y podrían como aterrizar un poquito el tema. Ahora, no solamente voy a enfocarme de la segunda parte de la pregunta, de la ruralidad, de los que están en el campo, sino los que estamos también en la ciudad. Nosotros accedemos a recursos de bonos verdes a través de la banca, a través del diseño de productos financieros. Es decir, nosotros como personas naturales no podríamos emitir un bono verde, pero sí podemos tener recursos que se emitieron a través de bono verde. Ejemplo, si yo quisiera comprarme una camioneta híbrida mañana, yo creo que yo iría a todos los emisores de bonos verdes o sostenibles del país, que sean corporaciones financieras, y le digo, ¿cuál es su oferta de productos para la financiación de este tipo de vehículos? Y entonces, muy posiblemente ellos van a utilizar recursos que se captaron a través de bonos verdes y con eso tienen al mercado una propuesta
de productos financieros sostenibles. Eso fue, por ejemplo, esa fue una de las primeras investigaciones que hicimos en el grupo, es, venga, ¿cómo se han desarrollado los productos financieros sostenibles, ni siquiera verdes, sostenibles en América Latina y el Caribe? Entonces, y esa investigación junto con la mayoría que les presenté hoy, se desarrollaron en conjunto con Juan Camilo Mejía y con el profesor Giovanni Franco. Entonces, hemos venido trabajando también con el profesor Sergio Botero, con estudiantes de doctorado, para tener una mejor comprensión de cuál es la relación de los bonos verdes en el mercado. Muchas gracias, profesor Juan. Laura Giraldo, de la ingeniera coordinadora del Sistema de Gestionamiento de Medellín, nos tiene una consulta para vos. Gracias, profesor, por el acompañamiento en esta presentación. Bueno, nos consulta Santiago Grandavilla. Hola, profe, de casualidad podría saber dónde puedo obtener las series de tiempo de los precios para armar portafolios de inversión. Bloomberg. Bloomberg. De hecho, en una tesis de doctorado que estamos haciendo con un estudiante que se llama Nini Giovanna, creo que está conectada, la información la estamos obteniendo a través de Bloomberg. O sea, Bloomberg es una muy buena fuente de información. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Yo te seguiré molestando, Juan, porque sé que tenemos unos invitados que me van a pedir una sesión de trabajo contigo y con el profesor César. Y Sergio, ya me dijeron por aquí en el pues, chat, sí, Sergio Urrego. Ajá. Y muy seguramente vamos a pedirte una sección para ampliar con algunos de tus estudiantes todo ese ejercicio que hablamos de carbón, de bono verde, de la transformación de la ruralidad de potrero a bosque, qué beneficios trae, cómo se conecta a estas economías naranjas que se van volviendo unas opciones muy interesantes, ya que tenemos acá invitados que sus hijos estudian en nuestra universidad, en arquitectura, en otras facultades, pero vienen desde la ruralidad y ven allí una posibilidad de evolucionar ese campo a otros ambientes que hoy el mundo está comprometido con ello. Y lógicamente nuestra Universidad Nacional, como lo decíamos ahora, no solamente con la mirada hacia el interior de la universidad, sino hacia nuestras comunidades y nuestro entorno, también estamos interesados en hacer esa sensibilización, esa socialización y esas educaciones externas. Si alguien no tiene, si hay alguien con alguna pregunta, estamos atentos de nuestro panel. Por lo tanto, mientras tanto, quiero invitarlos a nuestra próxima sección, el 15 de noviembre, apropiación de la biodiversidad como herramienta para la conservación, para su conservación. El expositor es nuestro profesor Juan Fernando Millán y estaremos mirando entonces quiénes nos pueden acompañar. Lo esperamos a todos que nos acompañen en esta presentación que vamos a tener próximamente con nuestros compañeros, el expositor de la profesora Cristina Romero, y estaremos mirando todo este tema. Finalmente, Gustavo, me gustaría felicitar a todo el comité técnico por ese espacio tan valioso de formación para nuestros estudiantes y especialmente felicitar a ustedes que están liderando todo el tema de sostenibilidad en la universidad y por ser la universidad más sostenible de Colombia. Eso me llena de orgullo, me llena de mucha satisfacción de saber de todo ese esfuerzo que se está haciendo por tener campus sostenibles y por generar un impacto bien interesante. Gracias, profesor Juan. Es todo un grupo que, y les informo, no solamente en la sede de Medellín, profe Juan, es el sistema de gestión ambiental liderado por Jaime Gavilán y un grupo de trabajo que ha hecho un ejercicio de seducción y de compromiso con profesores y compañeros de trabajo en todas las sedes de la universidad. Y queremos, lógicamente, contar con todos ustedes, los docentes, porque es una corresponsabilidad que tenemos entre todos. Yo pienso que ese agradecimiento es abierto a todo el sistema y a todos nuestros compañeros del sistema de gestión ambiental en San Andrés, en La Paz, en Orinoquía, en Palmira, en Manizales,
en Bogotá, en todos los sectores de la universidad y con apoyo de diferentes docentes, de lo cual nos sentimos todos los días muy orgullosos, pero siendo conscientes de la responsabilidad que tiene la primera universidad del país al servicio de este país, en una transformación bien interesante. Bueno, muy bien. Entonces, si no es más, de nuevo reiterar las gracias a quienes nos acompañaron no solamente en el link de la universidad, sino en el Facebook. Tuvimos una buena asistencia, esperamos seguir contando con ellos y como les digo a otros compañeros, próximamente los estaremos invitando a quienes estén interesados a un conversatorio que podemos hacer con el profe Juan y con el profesor César para hablar de ese tipo de opciones diferentes que se presentan y para ir educándonos y mirando la transformación del mundo y de la ruralidad en disminución de huella de carbono, en cómo hacer parte de esa economía naranja que empieza a tomar más fuerza todos los días en Latinoamérica y que ya el mundo está girando en torno de ella. A mi equipo de trabajo, coordinado por la ingeniera Laura Giraldo Santa Coloma y las demás compañeras, Laura Gil, Mayra y Gloria, muchas gracias por estar tan comprometidas con nuestro trabajo. Somos Universidad Nacional de Colombia, de la oficina sede de Medellín, para toda la comunidad universitaria y quienes nos acompañan. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias, profe.